Buenos días, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos a Biología. Hoy vamos a aprovechar para explicar la traducción y la transcripción que se nos quedó un poco en el tintero, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar con la transcripción. La transcripción no es más que el paso de ADN, que ya habíamos replicado, a ARN, ¿de acuerdo? Es decir, es básicamente coger la misma información genética, pero cambiarla de idioma. Cambiarla del idioma ADN al idioma ARN, ¿de acuerdo? Luego vamos a tener unas hebras, esta que va de 5' a 3' y esta que va de 3' a 5', ¿de acuerdo? Hebras de ADN, que para poder iniciarse lo que sería la transcripción, necesitan unos sitios especiales donde se va a poder unir la ARN polimerasa, ¿vale? Estos sitios especiales se llaman promotor, ¿vale? Promotor. Y básicamente son unos sitios que están 35 nucleótidos antes del inicio y unos... ¿Aquí qué he puesto? 5', ya. Y unos 10 nucleótidos antes, ¿vale? Se pone un menos porque están antes. Ya está. ¿Ok? Entonces son unas posiciones en las que se va a poder unir la ARN polimerasa, ¿vale? Y a partir de aquí abrirá la cadena y empezará la elongación, ¿vale? Todo esto aquí, voy a dibujarla en rojo, aunque bueno, tenéis los dibujos en el resumen, ¿vale? Pero bueno, gracias a que se puede unir aquí tendríamos la ARN polimerasa, ¿vale? ¿Qué va a hacer la ARN polimerasa? Pues muy sencillo. Fijaos, vamos a tener las dos hebras de ADN separadas, porque no podemos transcribirlas si no deshacemos la doble hélice, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener una hebra, que va a ser lo que sea, pues adenina, timina, guanina, timina, citosina, timina, adenina, ¿vale? Y aquí vamos a tener la hebra complementaria, ¿vale? Imaginad que esto está abierto en lo que se va a llamar... Este negro no va muy bien ya. Burbuja. Bueno, mal que ya estamos acabando el curso. Burbuja de transcripción, ¿vale? Acordaos que para la replicación teníamos la horquilla de replicación, que era esa región que la helicasa había abierto para que empezara a la ADN polimerasa a poner nucleótidos en la elongación, ¿vale? Y aquí lo que vamos a tener es una burbuja de transcripción, ¿vale? Fijaos que la hebra complementaria a esta que tenemos aquí, pues va a ser, con adenina, ¿quién se junta? Timina. Con timina, ¿quién se junta? Adenina. Citosina, adenina... Me estoy yendo un poco, ¿verdad? Más o menos. Adenina... Vamos a poner esta aquí, vale. Aquí guanina, adenina y timina, ¿vale? A la hebra, digamos, de arriba, se le va a llamar codificante, porque es la del código que yo voy a transcribir. Y a la de abajo se le llama hebra molde, ¿vale? Acordaos que esta, hemos dicho antes que va de 5' a 3', y esta va de 3' a 5'. ¿Qué va a hacer la ARN polimerasa? Pues va a poner nucleótidos de ARN, ¿de acuerdo? Pero justo aquí va a crear una hebra que es complementaria a la hebra molde. De manera que va a crear adenina, uracilo, guanina, uracilo, guanina, uracilo, adenina, ¿vale? Esta va a ser la hebra de ARN que se va a crear. ¿De acuerdo? Fijaos que es lo mismo que el ADN que hay arriba, que es la hebra codificante, solo que cambiando la timina por uracilo, y obviamente los nucleótidos pues van a cambiar el monosacárido. Los de arriba van a tener desoxirribosa, por eso es ADN,
pero la hebra de ARN que se está formando va a tener ribosa, que por eso es ARN, ¿vale? Ácido ribonucleico, y no ácido desoxirribonucleico, ¿vale? Bien, ¿qué va a pasar? Que esta hebra de ADN se va a empezar a crear, y a medida que se va elongando esta transcripción, esta hebra pues va saliendo de lo que es la enzima ARN polimerasa, ¿vale? Si esto es la enzima, y aquí tenemos la hebra de ADN, etcétera, ¿vale? Pues se va creando una hebra que va como saliendo, ¿vale? De esta ARN polimerasa. Un poco como cuando, digamos, sacáis punta al lápiz o al color o lo que sea, ¿vale? Y veis ese cachillo de madera, esa laminita que estáis quitando, que va saliendo del sacapuntas, ¿vale? Que estáis ahí, venga, que no se me rompa, a ver cuán lejos llego. Pues, por lo mismo, ¿vale? Va saliendo esta hebra a medida que se va produciendo la elongación. La diferencia es que la parte esta del lápiz luego la tirabas a la basura, y esto es mejor que no lo tires a la basura, ¿vale? Bien. ¿Qué va a pasar después? Que esto tiene que terminar en algún punto, ¿vale? Cuando yo ya he terminado de, digamos, producir el ARN mensajero de un gen en concreto, pues tengo que terminar, ¿vale? Hay dos tipos de terminación. Básicamente una... bueno, la que tenéis en el resumen es la Rho independiente, que básicamente significa que el ARN llega a un punto en el que tiene muchas citosinas y guaninas, ¿vale? Que resulta que las citosinas y las guaninas forman complejos muy estables porque entre ellas pueden crear 3 puentes de hidrógeno en lugar de 2, de manera que cuando la hebra de ADN tiene una... Aquí, vamos a ponerlo de esta forma, ¿vale? Tiene en la secuencia, fijaos, citosina, guanina, guanina, citosina, citosina, un cacho y luego guanina, guanina, citosina, citosina, guanina. Cuando esto está saliendo y demás, se pliega, ¿vale? Y al plegarse le indica a la RN polimerasa, como esta estructura en forma de lazo, ¿vale? Le indica a la RN polimerasa que tienes que parar, ¿de acuerdo? Y entonces es cuando esto básicamente se para y se produce la terminación, ¿vale? A esta estructura se le llama terminador, ¿vale? Hay otra forma que básicamente es que a la hebra se une una proteína que se llama proteína RHO o Rho, ¿vale? Que va avanzando y cuando se encuentra con la RN polimerasa le dice, ahora para allá que ya has terminado, ¿vale? Pero bueno, este no está en el resumen, así que no lo voy a preguntar ni nada. Simplemente como detalle curioso para que veáis que hay otras formas, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué pasa después? Que esto hay que madurarlo, ¿vale? Lo que hemos creado ahora es una hebra de ARN mensajero que no está madura del todo. En bacterias sí está bastante madura, y de hecho está tan madura que como no hay núcleo en las bacterias, a medida que va saliendo la hebra de la ARN polimerasa, ya podemos tener los ribosomas aquí, venga, va, traduciendo. O sea, es un proceso continuo que no para, ¿vale? No hay ninguna limitación física. Sin embargo, en eucariotas, donde sí hay núcleo, sí que se necesita un poco de maduración. ¿Por qué maduración? Pues acordaos que un gen tenía dos tipos de estructuras, los exones y los intrones, ¿vale? Los exones codifican y los intrones no codifican. Luego, si yo he creado un ARN mensajero que tiene todo, porque claro, yo lo único que hago al transcribir es lo que tengo en la hebra molde, lo transformo en la complementaria de ARN. Más igual que la hebra codificante que tengo en la que no estoy elongando. Entonces, me lo como todo, exones, intrones, voy a generarlo todo. Sin embargo, claro, los intrones no codifican, no los necesito en mi ARN mensajero. Necesito un proceso que me quite estos intrones. A ese proceso se le llama maduración. ¿Vale? Maduración. Y dentro de la maduración, que hay más procesos, ¿vale? Al proceso de quitar los intrones se le llama splicing. Pero bueno, básicamente es que los intrones se quitan y solo me queda un material
que es codificante, me codifica el gen que yo quiero y no tengo intrones que molesten por el medio, ¿vale? Bien, ¿cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso, una vez que yo ya tengo una hebra de ARN, ¿vale? Es, bueno, si es una bacteria, ya he dicho que nada, que ya una vez que ya va saliendo, se puede, incluso antes de que termine de transcribirse, ya se puede ir traduciendo, ¿vale? Pero en eucariotas resulta que tenemos un núcleo donde aquí se produce la replicación y la transcripción, pero los ribosomas están fuera. De manera que yo necesito sacar esa hebra de ARN mensajero para que llegue a los ribosomas y que empiece la traducción, ¿vale? ¿Cómo se saca esa hebra de ARN mensajero del núcleo para que pueda hacer la traducción en el citoplasma? Pues básicamente se produce con una cadena de poliadeninas, ¿vale? Una vez que la hebra de ARN ya tiene que salir del núcleo, o digamos, para que sea más estable, lo que se le hace es ponerle una cadena de muchas adeninas. En el resumen tenéis 200, pero bueno, son entre 100 y 200, tampoco tienen por qué ser 200. Estas cadenas permiten a la hebra pasar a través de la membrana nuclear y ya llegar a los ribosomas. Pero esas adeninas no están codificando nada, ¿de acuerdo? Adenina, 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 y sin parar 200, pues ya me diréis, ¿vale? Lo que vamos a sacar de ahí. No sé, es como si escribierais en un chat y se os quedara la mano ahí en la A y dijerais, bueno, pues vamos a ver pues no tiene mucho sentido. Bueno, pues vamos a ver la traducción, ¿de acuerdo? Y la traducción básicamente ya va a ser convertir ese ARN mensajero en proteínas, ¿vale? En un polipéptido al final, no puede ser una proteína enseguida. Bien, cosas a considerar. El ARN mensajero, pues tenemos AUG, ¿vale? Tenemos CCA, UAA, GCA, UUA, bueno, más bien UAG, ¿vale? Etcétera. Bien, todo esto, ¿vale? Aunque ya lo vimos en cultura científica, básicamente va a ser la secuencia de nucleótidos que yo tengo en el ARN mensajero. Y cada una de estas secuencias se puede leer, ¿vale? Para formar un polipéptido. ¿Cómo se puede leer? Pues se puede leer por tríos, ¿de acuerdo? Este sería lo primero que yo puedo leer, esto sería lo siguiente, esto sería lo siguiente, esto sería lo siguiente, esto sería lo siguiente, ¿vale? Como si esos nucleótidos pudieran formar palabras con sentido, ¿ok? En el resumen lo explica bastante bien, y es que si tenéis 4 nucleótidos distintos y tenéis estas palabras solo pueden tener 3 nucleótidos, pues tenéis 4 elevado a la 3 combinaciones, que son 64 combinaciones. 64 combinaciones para 20 aminoácidos. Recordad que teníamos 20 aminoácidos únicamente, ¿vale? Que había 10 esenciales y 10 no esenciales, ¿vale? Recordad de las proteínas que los aminoácidos esenciales son aquellos que yo no puedo fabricar en mi organismo. Hablamos de esenciales para los humanos, desde luego, ¿vale? Y los tengo que consumir. Y los no esenciales son aquellos que yo sí puedo fabricar en mi organismo, ¿vale? De manera que yo tengo 64 combinaciones para 20 aminoácidos. Luego, seguramente voy a tener combinaciones que repitan aminoácido. Eso significa que el código, ¿vale? El código está degenerado. Ojo, porque degenerado en ciencia significa que tiene más de un estado posible, ¿vale? Ya sé que de forma vulgar, en el lenguaje castellano, degenerado es «eres un degenerado», pues, y es como una connotación muy negativa, ¿vale? O algo que se degenera parece que es algo que se va, digamos, descomponiendo o destruyendo a medida que pasa el tiempo, ¿vale? Un código degenerado, o un estado degenerado, o una energía degenerada significa que tiene varios posibles estados al mismo tiempo, ¿vale? Luego tendremos varias posibles combinaciones para un mismo aminoácido. El código está degenerado, ¿vale? Bien.
Cosas importantes que tenéis que saber del código. No tenéis que saberos el código, ¿vale? Ni tenéis que tener una chuleta delante, no os preocupéis. ¿Ok? Pero sí está bien que sepáis que AUG codifica metionina. Y es importante, porque ahora veremos en la traducción, que esto va a ser el inicio, ¿vale? Para que se produzca la iniciación de esa traducción necesito metionina, necesito el AUG, esa palabra que me codifica metionina, ¿vale? O el inicio, ¿ok? Cada una de estas codificará, pues, el aminoácido que sea, ¿de acuerdo? Simplemente, para poder verlo aquí, voy a buscar pues digamos, el diccionario de codificación y tenemos, fijaos, CCA, pues este sería prolina, ¿vale? En el siguiente tenemos UAA, vaya, vamos a cambiarlo, ¿de acuerdo? Y vamos a poner UAC, porque si no, ¿vale? UAC, pues es tirosina. GCA es alanina. Y UAG es lo que yo buscaba, ¿vale? Que es stop. Bien. Stop obviamente es el final, ¿vale? A cada una de estas palabras se le llama codón. ¿Vale? Luego, ¿qué es un codón? Un codón es una secuencia de 3 nucleótidos que codifica un aminoácido en concreto, ¿vale? Hay, digamos, 61 de los 64 son codones codificantes, es decir, que codifican un aminoácido en concreto, ¿vale? Y los otros 3 son de stop, que son para que se pare la traducción. ¿Ok? Bien. Vamos a ver qué es eso del inicio, qué es eso del stop, cómo funciona la traducción, ¿de acuerdo? Una cosa curiosa también es que el código genético, aquí estamos hablando de los humanos, de los aminoácidos esenciales y demás, pero los nucleótidos son los mismos para todos los seres vivos, ¿de acuerdo? Para todos. Y eso básicamente significa que el código genético es universal, es decir, que sirve para todos los organismos igual. Todos los organismos van a tener su código genético pues un poco diferente, desde luego los genes serán distintos, pero los nucleótidos son exactamente los mismos, ¿vale? Y básicamente lo que vamos leyendo, esos codones son los mismos para todos, ¿ok? Las secuencias serán distintas para cada organismo, desde luego, pero AUG es metionina en todas partes y así, ¿vale? Bien, ¿cómo funciona la traducción? Pues fijaos, para la traducción necesitamos 3 tipos. Estaba pensando en ribosoma con la B y he puesto B. Necesitamos 3 tipos de ARN. El ARNR, el ARNM y el ARNT. El ARNR va a ser ARN ribosómico, ¿vale? Básicamente va a ser una estructura en forma de pan de hamburguesa, ¿vale? Que es un ribosoma. Esto es un ribosoma, ¿vale? Ribosoma. Bien. Este ribosoma lo que va a hacer es encajar en el ARN mensajero, ¿vale? Que vamos a tener aquí para poder permitir la traducción. Y luego el ARN de transferencia se llama de transferencia porque va a transferir aminoácidos para formar un polipéptido a medida que se va leyendo el ARN mensajero en el ribosoma, ¿de acuerdo? Entonces, es muy sencillo. Vamos a tener siempre 2 posiciones, ¿vale? Una P y una A. Pero bueno, esto tampoco es importante. Básicamente, que sepáis que hay una posición que siempre está ocupada y una posición que siempre está vacía, ¿vale? La P está ocupada y la A está vacía. Pero bueno, para que nos entendamos, aquí vamos a tener A, U, G, la que habíamos puesto antes, ¿vale? Que era, habíamos dicho, pues yo que sé, CCA, me acuerdo de los aminoácidos, pero no me acuerdo de UAC, ¿verdad? Sí. UAC, hemos dicho alanina,
que es GCC, y habíamos dicho ya stop, ¿vale? Que habíamos puesto, creo que UAA, ¿verdad? No, UAG. Vale, bien. ¿Qué va a ocurrir? Lo primero es que una vez que yo tengo el ARN mensajero, este es ARN mensajero, ¿vale? Voy a hacerlo con 4 para simplificar, ¿ok? Pero una vez que yo tengo el ARN mensajero, lo que va a suceder es que en este ribosoma se va a acoplar el AUG en el espacio que yo tengo ocupado. Y va a venir un ARN de transferencia, ¿vale? Que podemos imaginar que es una cosa de esta forma, ¿vale? Que tiene un aminoácido aquí que es metionina, ¿vale? Es una hebra de ARN que está plegada de una forma característica, que está enganchado a un aminoácido concreto, ¿vale? Cada ARN de transferencia estará enganchado a un aminoácido concreto y tiene justamente aquí, en este brazo, el complementario a lo que hemos dicho en el código que codifica un aminoácido en concreto. Luego aquí tendría uracilo, aquí tendría adenina y aquí tendría citosina. A esta parte que se enfrenta al codón, ¿vale? A esto de aquí se le llama anticodón. Y fijaos que sirve para reconocer un codón en concreto y decir, vale, yo me quedo aquí. Toda esta parte que hay aquí, ahora mismo, ¿vale? Está oculta. Aunque yo la pinto de esta forma, ¿vale? No se puede ver. El único sitio accesible que está en el ribosoma para el siguiente ARN de transferencia es esto de aquí. Esto de aquí. Que es el siguiente codón. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que va a venir otro ARN de transferencia que sea exactamente complementario a este. Que sea guanina, guanina, uracilo. Este de aquí, un poco exagerado, pero ¿vale? Este de aquí portará el aminoácido que se codifica con CCA, que es prolina. ¿Y qué pasa? Que estos dos aminoácidos se enganchan con un enlace peptídico, que acordaos que es el enlace que une aminoácidos para formar péptidos o proteínas al final, ¿vale? Una vez que ya está enganchado la prolina al metionina, que es el aminoácido de inicio, este ARN de transferencia se desengancha y esto se pierde, ¿vale? Este ARN de transferencia se va y aquí se ha producido este ya dipéptido, ¿vale? Porque ya tengo dos aminoácidos. ¿Qué es lo siguiente? El ribosoma se mueve a un lugar. Y al moverse a un lugar, ¿vale? Todo se mueve a un lugar y ahora tenemos que codificar este de aquí. Este de aquí tendrá una ARN de transferencia que será adenina, uracilo y guanina, ¿vale? Lo mismo, aquí tenemos el ARN de transferencia y tenemos un nuevo aminoácido que está enganchado a este ARN de transferencia, ¿vale? Que después de haber enfrentado el anticodón al codón, este era tirosina. Pues tirosina. ¿Y qué va a pasar? Que en cuanto se forme un enlace peptídico aquí, gracias a una enzima, este ARN de transferencia se va a ir. Fijaos que el único que no se va es este, que tiene enganchado la metionina, y se van formando estas cadenas de aminoácidos enganchadas al inicial, que es metionina. Con esta seguiríamos igual, ¿vale? Y uniríamos aquí, bueno, ya lo he hecho en rojo, aunque el color tampoco se verá mucho. Alanina. Y finalmente, este de aquí es el de stop, ¿ok? Este de aquí que tiene guanina, que tiene adenina, uracilo y citosina, este no codifica ningún aminoácido, ¿de acuerdo? Este está súper mal dibujado, pero bueno, en el resumen lo tenéis súper bien.
Este de aquí, que no codifica en nada, básicamente como no tiene aminoácido, lo que va a decirle al ribosoma es, vale, ya hemos terminado, así que vamos a desenganchar este polipéptido y ya tenemos un polipéptido a funcionar. ¿De acuerdo? Así que esto es básicamente cómo sucede la traducción en el citoplasma gracias a la acción de los ribosomas, que están formados de ARN-R, ARN ribosómico, ¿vale? Que leen este ARN-M, ARN mensajero, que es el que yo he transcrito a partir de ADN, y gracias a esa RN transferencia, que enfrenta el anticodón al codón correspondiente, va colocando los aminoácidos correspondientes que se van uniendo en una cadena hasta que llegamos a una señal de stop que le indican a la traducción que debe terminar. ¿Vale? Esto es a grandes rasgos cómo funcionan la transcripción y la traducción. Y es básicamente lo que necesito que sepáis. Es decir, no necesito que sepáis que la enzima que une estas polipeptidasas no es necesario que lo sepáis. Ni tampoco que sepáis que, a ver, sí deberíais saber, por ejemplo, alguna diferencia con los eucariotas, ¿vale? Por ejemplo, que la transcripción ocurre en el núcleo en eucariotas, pero en procariotas no ocurre en el núcleo porque no hay núcleo, ¿vale? O que no hay promotores propiamente dicho, sino que hay como unos factores de... bueno, se llaman factores generales de transcripción, o TF, que son unos factores, unas proteínas, a las que se tiene que unir la ARN polimerasa. Bueno, tampoco es necesario que me expliquéis todo eso, simplemente que sepáis alguna diferencia, ¿de acuerdo? En la traducción alguna diferencia, por ejemplo, es que aquí aparece, en el stop aparece un factor liberador, que es el que hace que se pare la cadena y demás. En las bacterias, incluso puede haber varios ribosomas que están leyendo un mismo ARN mensajero por distintas partes al mismo tiempo que se va transcribiendo. Luego, no hay parón, no se para, es un proceso continuo. Entonces, fijaos que hay algunas diferencias, pero no es necesario que las sepáis al dedillo, ¿de acuerdo? Con que entendáis la idea principal de cómo funciona la transcripción y la traducción y entendáis algunas palabras que son claves como intrón, exón, codón, anticodón, ¿vale? Que sepáis cuál es el aminoácido de inicio, que sepáis que hay 64 combinaciones y eso significa que tenemos demasiadas combinaciones para solo 20 aminoácidos, que el código está degenerado, que es universal, que además no hay parones. Si yo tengo esto, U, A, C, C, G, G, A, U, yo aquí lo separo un poco para que se entienda que son codones, pero esto va seguido. Y el código genético no lee 2 y luego 4, no, lee 3, 3, 3, y no para, y no hay coma, no hay nada, ¿vale? Esto va seguidito. De manera que son algunas de las características del código genético que sí deberíais saber. Y con esto terminamos. Yo creo que si ya tenéis alguna duda, el miércoles, cuando hagamos el directo de dudas, pues ya me preguntáis lo que necesitéis, revisamos la parte que veáis que os cuesta más o que creéis que es más extensa y por eso os cuesta más, ¿de acuerdo? Nos vemos el miércoles, que es mañana. Hasta luego.